Ahora quisiera pasar al caso de Yibu. Yibu es el mercado más grande mayorista del mundo. Tienen más de 50,000 tiendas, hay 1,200 contenedores que se embarcan al día de este lugar y más de 320,000 tipos distintos de mercancías. Está en una superficie de 260 hectáreas o 260 cuadras, si ustedes quieren, que equivalen más o menos a 2,600,000 metros cuadrados de mercado. Hay 6,000 clientes diarios que vienen cada día a Yibu de varios continentes. Aquí tienen una escena de uno de los pasillos con pequeñas tiendas que son entregadas a familias para que vendan ahí, pero el gobierno chino creó estos espacios. Primero estuvo manejado por el gobierno local y después, desde los años 90, fue entregado para que se maneje como propiedad privada, aunque en todo el conjunto participan las autoridades chinas de la administración, pero también hay capital privado. Esto está organizado en 5 secciones en donde se vende todo tipo de productos. No tengo oportunidad ni siquiera de describirlo rápidamente, pero no sé si ustedes pueden, si alcanzan a leer los productos desde donde están, pero les menciono, primero hay joyería, cerámica, turismo, fotografía, esto en la sección 1, accesorios para el cabello, joyería, flores, juguetes de peluche, juguetes inflables, juguetes electrónicos y eléctricos y la juguetería en general. Después viene la sección 2 y hay una descripción de todos los productos que se venden ahí, que no tengo tiempo de describir, la sección 3 con otros y así la 4ª y la 5ª sección. Yibu es un espacio muy especial en China porque está en una zona con muy poca industrialización, con una agricultura tradicional, en donde la población se vio llamada o forzada a través del tiempo a vivir del comercio. Y entonces se convirtió en un foco importante de comercio, primero local, luego regional, después nacional, y desde los años 90 se convirtió en el lugar más internacionalizado para los productos baratos que se venden en todo el mundo. Esta globalización desde abajo está fuera de las regulaciones internacionales. Ahí no participan el Tratado de Libre Comercio, la Unión Europea, el Mercosur, ni ninguna de las instituciones que tratan de regular el comercio, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, por ejemplo. Está lejos también de los centros financieros y ha sido nombrada de diferentes modos. Por ejemplo, se habla de mundialización desde abajo. Los que inventaron este título, Alejandro Portes y Alain Darius, por ejemplo, en Estados Unidos y en Francia. Pero también se llama mundialización no hegemónica o popular, desde la perspectiva de Gustavo Luis Rivero, que por cierto mañana estará con nosotros en el foro para presentarnos el caso de Brasil, y él es uno de los teóricos importantes que han trabajado sobre esta problemática. También está la mundialización barata como término, la mundialización barata o de la parte baja. Este concepto es de Gordon Matthew, el colega que trabajó sobre Chongqing Mansions, este gran edificio. Y también hay otros colegas que hablan de mundialización subalterna o del circuito inferior, como el geógrafo brasileño Milton Santos o Marina Montenegro, o también la mundialización sumergida o discreta de la que habla Olivier Plié. ¿Cuáles son las principales características de esta globalización? En primer lugar, es una corriente transnacional de personas y de mercancías que implica cantidades relativamente pequeñas de dinero, si se compara con las grandes inversiones financieras en bancos, centros comerciales o empresas automotrices. Pero eso no quiere decir que no tenga importancia, porque son tantos los millones de personas que tienen ahí sus pequeños capitales, que ya como masa conjunta son cantidades enormes de capitales. Pero son transacciones poco institucionalizadas, son transacciones informales, a veces semi-legales o a veces ilegales. Son atribuidas a los países en desarrollo, pero en realidad están presentes en todo el planeta, incluso en los países más desarrollados. Esta globalización involucra a una parte de la base de la pirámide social
y tiene sobre todo lugar en los países del sur. Está representada por comerciantes y otros pequeños empresarios que tratan sus negocios de manera informal. Son mercancías nuevas, pero también usadas. Hay mercancías originales, pero también copiadas o falsificadas. Son transportadas generalmente en comercio hormiga. Pueden ser desde una maleta o algunos sacos, o autos o aviones o barcos en contenedores. A veces un solo empresario puede llenar un contenedor, a veces se hacen vaquitas entre varias personas para llenar un contenedor. Pero son dirigidas a los clientes de todos los rincones del mundo urbano y rural. Y para articular estos circuitos populares cruzan fronteras y cruzan continentes. De China va para todo el mundo, a los lugares más alejados. Aquí, en este tipo de globalización, se hacen negocios sin abogados, sin copyrights o chequeras. Se paga dinero en efectivo o se envía dinero en órdenes de pago desde los lugares de origen. Y esta globalización da acceso a los sectores populares a flujos de la riqueza mundial que de otro modo no podrían conseguir. Y ofrece alternativas laborales para la sobrevivencia y en varios casos para la movilidad social en países que no son capaces de dotar a su población de empleos dignos y bien remunerados. Esta globalización está estructurada por flujos de personas, bienes, informaciones y capitales entre diversos mercados que funcionan con nodos en el sistema mundial no hegemónico. Los estudios que se han hecho sobre estos nodos y circuitos nos ayudan a entender la manera en la que se está construyendo esta globalización desde abajo, en sus dimensiones económica, social y cultural. Sin embargo, hay mucho menos estudios sobre la dimensión política. ¿Cómo logran los vendedores de las grandes ciudades organizarse para poder vender estos productos? Y yo creo que una de las ciudades mejor conocidas desde el ámbito político en este campo es la Ciudad de México. Y aquí vamos a tener también el día de mañana algunas personas que nos van a hablar precisamente de cómo están organizados los vendedores, las vendedoras y de los esfuerzos distintos de las autoridades para cambiarlos de lugar y para modificar el espacio y reordenar el espacio urbano. Los poderes económicos y políticos hacen grandes esfuerzos por controlar esta globalización. Esta red transnacional subterránea está fuera del núcleo de las economías nacionales y de las corporaciones transnacionales que estructuran y controlan la economía global. Y gran parte de los estados, de las grandes empresas transnacionales y de los medios de comunicación de masas observan estas actividades de esta globalización económica desde abajo como ilegales e ilegítimas, como un peligro para las economías y las sociedades nacionales, y se les llega a asociar con el crimen organizado. Por lo tanto, se les combate en nombre de la ilegalidad, de la legalidad, como si estuviesen en los mismos circuitos y fuese lo mismo que el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el comercio de seres humanos y el contrabando de armas. Aquí podemos ver que los gobiernos están bajo dos presiones. Por un lado, la presión de los organismos internacionales y el cabildeo de grandes empresas que tratan de criminalizar y de ejercer presiones más fuertes para controlar este comercio, y por el otro lado, los millones de personas que presionan también por el derecho a vivir y a crear su propio trabajo, ya que no encuentran salarios dignos y empleos en otras partes. Y entonces los estados simulan también que se combate a esta actividad. A veces es un combate efectivo, a veces, como muy bien saben ustedes, mucho mejor que yo, hay un combate simulado. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta fotografía, 3 aplanadoras, una de Brasil, otra de China y otra de México, que están destruyendo discos piratas. Pero sabemos muy bien, por ustedes mismas, que muchos de los discos que se envían a estos lugares son los discos que ya no se vendieron, que ya no están en el mercado y que por lo tanto se pueden dejar para que se destruyan y no pasa nada. Bueno, aquí tenemos algunas escenas de contrabando y de piratería, y aquí tenemos ejemplos sumarios que no tengo tiempo de describir
de estos nodos del sistema mundial no hegemónico. Tenemos la triple frontera, la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que está en Ciudad del Este. Ahí tenemos a la izquierda el Puente de la Amistad, en donde vemos miles de personas que están pasando de Paraguay a Brasil, y a la derecha tenemos a los famosos acoleiros, que no son otra cosa que los falluqueros mexicanos. Y aquí tenemos la calle 25 de Marzo a la izquierda, en Sao Paulo, y a la derecha tenemos las galerías Pajé, que les había mencionado hace un momento. O tenemos mercados de madrugada, porque también han aparecido en grandes ciudades mercados de la madrugada. Hay 3 mercados en el mismo espacio. Un mercado de la madrugada que funciona más o menos de las 2 a las 7 o a las 8 de la mañana, otro que funciona, este es mayoreo, luego uno que funciona de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, que es para el menudeo, y en ese mismo espacio hay también tiendas que están parte formal y parte informal. Todos los países tienen mercados de la madrugada. Aquí tenemos uno en la calle Oriente en Sao Paulo y otro a la derecha, el mercado de la Salada en Buenos Aires. Y aquí tenemos, por supuesto, el famoso mercado de Tepito. Aquí tenemos algunas escenas en el centro histórico, y aquí tenemos ejemplos de cómo se practica este comercio en todas las ciudades del mundo. Tenemos vendedores en el centro de Roma, tenemos vendedores en Campos Elíseos en París, los tenemos en el sur de España, en el centro de Buenos Aires en la noche, pero también en Marruecos, cerca de la mezquita de Chené en Mali, tenemos en Calcuta, o los tenemos en Haití, o en San Juan, en un pueblito de Chiapas, en donde vemos que se venden productos muy similares en los dos lugares tan alejados. Aquí tenemos algunas de las rutas de la fayuca o del comercio hormiga y contrabando que funcionaron sobre todo hasta 1994, origen principal de norte a sur, venían de Estados Unidos, y ahora hay otra globalización que es más hacia el este.